Queridos adultos mayores, qué gusto volver a encontrarme con ustedes y de veras el poder transmitirles un poco de lo que el Señor me permite transmitirles, porque no crean que también es mucha sabiduría del sacerdote, sino más bien es lo que Dios inspira para ustedes, y me da mucho gusto compartirlo con cada uno de ustedes. Ojalá que ustedes también puedan promover esta misma reflexión con sus amigos, conocidos, etcétera. Ojalá que no podemos llegar a nadie más si no es a partir de la voz de ustedes. Entonces les invito a que hagan promoción. Cada viernes, más o menos a las 11 de la mañana, se publica este video para que ustedes puedan verlo en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, en el canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Entonces háganos promoción, los que nos vean, publiquenlo en sus mismas redes sociales, mándenlo por WhatsApp, etcétera. Ustedes saben cómo lo pueden hacer para que puedan llegar estas reflexiones hasta hacia los demás. Y el día de hoy, bueno, ya hablamos sobre esta mujer mirando hacia el sepulcro y que Dios la llama para mirar hacia la vida, a la dinamicidad, a correr. Vimos también cómo Jesús se encuentra con los discípulos de Maús, frustrados, que regresan a lo mismo y que ahora dan la vuelta para regresarse a una comunidad donde comunican también este encuentro con Jesús resucitado. Allá hacíamos mucho hincapié en la palabra de Dios que se lee en la Sagrada Eucaristía y en el momento de la fracción del pan, que es la misma Eucaristía. Entonces decíamos que ahí hay que buscar también a Jesús resucitado. La Pascua es una Pascua de comunidad, porque enseguida también veíamos a este Tomás que la forma en que fortalece su fe y se vuelve convencido de Dios es en la comunidad donde se aparece Jesús, y donde es ahí donde tenemos que buscarlo, dentro de la comunidad. Por lo tanto, si hablamos de Pascua, hablemos de una Pascua que se renueva y que se transforma en la comunidad. En la comunidad, ahí es donde nosotros tenemos que descubrirlo. Y vamos a ver ahora ya este último texto de esta Pascua. Hablemos de Pedro. De Pedro. Este Pedro que también pareciera que cae en la rutina, o un Pedro que está pensando que simplemente con el mandato de Dios y con eso basta, que no necesita la oración constante, el intercambio de amor con el Señor constante, y podemos caer en eso, ¿eh? Yo como sacerdote a lo mejor puedo decir en algún momento, el Señor me eligió, y me olvido de la oración, y me olvido de estar en presencia del Señor, y empiezo a predicar y a hablar de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Y de ahí han brotado un montón de sectas, ¿no? Es decir, de aquellos que se creen pagados de sí mismos. Alguien me preguntaba que por qué no he leído los textos. Se me hace más fácil a mí narrar y a partir de ahí sacar la enseñanza. Por eso no leo los textos tal cual. Entonces, por eso estoy hablándoles nada más de los textos que aparecen. Pero si ustedes quieren buscarlos, en este tiempo de Pascua, los hemos estado leyendo en la misa, en las misas. Bueno, Pedro, volvamos a Pedro, volvamos a nuestro personaje. Pedro decide en algún momento que vamos a pescar. ¿Por qué les hablo de que puede ser que esté dirigiéndose a volver a hacer lo mismo como los discípulos de Maús, etcétera, o un ir a pescar como Jesús le había mandado? Recuerden ustedes que Él les dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Era una nueva pesca, era una nueva forma de ejercer su profesión, nada más que ahora era para pescar hombres. Si es por el lado de la rutina, de volver a lo mismo, es porque también vemos a un Pedro decepcionado, un Pedro que dice, ya me cansé de esperar, vamos a lo mismo, a lo que yo sé hacer. Y entonces se regresa a la pesca, donde me siento seguro, donde en algún momento me sentí seguro. Y entonces regresa a la pesca. ¿Recuerdan ustedes que fue de una manera parecida a cuando Jesús se encuentra con él? Es decir, en la pesca. Puede ser también ese anhelo de volver a encontrarse con el Señor. Y lo hace en regresar a eso. Si es eso, está bien. ¿Por qué? Porque es bueno, hermanos, adultos mayores, que cuando ya te acostumbraste a cierta cosa, vuelvas a retomar lo que en un principio te hizo experimentar
esa presencia de Dios. Porque de repente llega la rutina, y yo lo veo desde mi punto de vista como sacerdote. Te acostumbras a hacer, que se te olvida orar. Y entonces descubres por qué ya no siento a Jesús de esta manera. Pues porque en algún momento tú orabas, tú estabas con el Señor. Y entonces lo experimentabas de una manera distinta, y es lógico. Dejas de hacer oración, lo vas a experimentar de otra manera, que no va a ser tan cálida. ¿No? Entonces puede ser, pero también puede ser que Pedro se lance al mar diciendo, pues si Jesús ya me mandó, yo voy a hacerlo. Y entonces vamos a pescar. Vamos a pescar hombres, vamos a pescar gente, vamos a pescar más seguidores para Jesús. Y se van. ¿Cuál es la falla de esta decisión? La falla de esta decisión es que no lo están haciendo con el Señor. No lo están haciendo por mandato de Dios, sino por una iniciativa propia. Y que puede ser con los recursos propios. Bueno, el problema es que se lleva a los demás discípulos. Yo voy contigo, y total, que se embarcan todos a esa pesca. Estoy siguiendo dos líneas. Una, la de el pensar que tengo que obedecerle a Jesús, y la otra es la rutina. Hablemos del pensar que le está obedeciendo a Jesús y que por eso se van a pescar hombres. ¿Qué pasó? Que resulta que a la madrugada, al amanecer, cuando ya se debe dejar la pesca, la red sigue vacía. ¿Qué pasa en el otro lado? En la parte, si hablamos de la parte de rutina, lo mismo pasa. La red sigue vacía. ¿Por qué? Y es entonces cuando la respuesta viene. Muchachos, ¿han pescado algo o no? No hemos pescado nada. Y a lo mejor con el mismo dejo del principio. No, y no quiero darle explicación a nadie. ¿Soy muy mal pescador o no supe escoger el mar? El caso es que no hay pesca, no hay peces. Y es aquí donde el Señor vuelve a decirles a la derecha. Vuelve a decirles, cuando me escuches a mí, cuando atiendas lo que yo te diga, entonces vas a ver cómo la red se llenará de peces. No tú solo. Y les digo, esto es un mensaje para nosotros los sacerdotes, para ti, adulto mayor, que de repente queremos transformar el mundo con nuestra propia sabiduría, nuestra propia esperanza y nuestra propia iniciativa. Dice el Señor, no, tienes que hacerlo conmigo. Una de las cosas que yo sugiero a todos, no nada más a los adultos mayores, sino que desde niños, adultos, jóvenes, adolescentes, les sugiero siempre la oración antes de tomar una decisión o de hacer alguna labor. Siempre la oración. Me dio mucho gusto y les comparto esto, hago un paréntesis, les comparto esto como experiencia propia de los muchachos que representaron el Vía Crucis en mi parroquia, que me hablan y me dicen, vamos a hacer oración, Padre. Y entonces hicimos oración antes de iniciar el Vía Crucis o la representación del Vía Crucis. Me encantó, me dejó un buen sabor de boca, porque yo dije, qué bueno que estos jóvenes todavía se dan cuenta que no lo hacen porque son muy buenos actores, sino porque van a hacer una labor de Dios. Y si es de Dios, tenemos que pedirle a Él que nos acompañe. Tenemos que pedirle a Él que las cosas salgan como Él quiera, no como nosotros queramos. Si lo hiciéramos todos, las cosas serían distintas. Y esta es la enseñanza que nos da Pedro aquí en la barca. Vamos a pescar por tus propios medios, por tu propia sabiduría, porque crees que ya lo sabes todo. Sabes que vas a regresar con tu red vacía. Vamos a pescar porque no necesito incluso de Dios para hacer las cosas. Vas a regresar con las redes vacías. Un cansancio en tu interior y redes vacías. ¿Qué les dice Jesús a la derecha? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que Jesús nos enseña, entonces miren, las redes se llenan. Se llenan al grado de que damos abundante fruto. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa enseguida? Pues que no pueden con las redes. Volvemos a lo mismo. Una iniciativa sin Jesús no va a poder mover la iglesia, no va a poder sacar peces, no va a poder cambiar un mundo.
que está en contra de nosotros. Y lo hablo ahora en la época contemporánea. Si nosotros lo hacemos por pura iniciativa, no vamos a poder mover a nadie. Ay, es que quiero ayudarle a mi hija, a mi hijo, y quiero hacer oración por ellos y que ellos también hagan oración y que se conviertan al Señor. No lo vas a lograr, a menos que sea con Dios. Y les voy a explicar ahorita más adelante por qué les digo esto. Pareciera que no lo pueden mover. Unas personas que trabajan sin la ayuda de Dios no van a poder mover nada en el mundo y el mundo va a seguir igual. Y nosotros ahí con nuestro grupito permaneceremos igual, pero no haremos ninguna mella en el mundo. Y tenemos que hacer escándalo, diría el Papa Francisco, en el mundo. Tenemos que hacer escándalo en el mundo. ¿Qué sigue inmediatamente? Cuando no lo conocen, cuando no conocen al Señor, es hasta ese momento donde alguien dice, es el Señor. ¿Cómo se descubre Pedro? Que esto es importantísimo. ¿Cómo se descubre Pedro? Desnudo. Desnudo. La túnica representa la personalidad de quien la trae. La túnica representa el oficio o a qué se dedica, a qué la valía, podríamos decir, de la persona. Por lo tanto, sin túnica, este hombre no es nada, no es nadie. Tendrían que revestirse de la túnica de Cristo para entonces ahora sí llamarles cristianos. Y es entonces que tienen identidad. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro anda en la barca pescando desnudo, sin identidad, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Y entonces se pierde. Y entonces no hay nada. ¿Qué pasa con nosotros adultos mayores? Muchas veces nos quedamos en esa parte, ¿no? Nos perdemos, no tenemos rumbo, no sabemos a dónde ir, no tenemos túnica de Cristo y entonces nos perdemos. Y entonces aguas, porque en algún momento no vamos a saber qué hacer en nuestras vidas y no sabemos ni siquiera cómo hablarles. Y terminamos enseñándoles al nieto que vaya y se haga una limpia, o que vaya y que se compre tal amuleto, o que vaya y bendiga los cerillos y la sal y el cirio, porque nos vamos a quedar 3 días a oscuras. Y nos convencemos de todo menos de Dios. Esa es la desnudez del cristiano. Cuando no se pone la túnica, aguas, porque se pierde. ¿Qué hace Pedro entonces? Ponerse la túnica y lanzarse al mar. Ponerse la túnica y lanzarse al mar, pero al mar al encuentro de Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Lanzarnos al mar de la misericordia, del amor de Dios, del poder de Dios, de la alegría de Dios, y entonces nos llenaremos de eso. Saldremos como hombres nuevos en la orilla, diciéndole al Señor, aquí estoy. Vean ustedes lo que pasa inmediatamente después. Ya llegan a la orilla y entonces el Pedro, los apóstoles que no habían podido jalar la red, ahora les dice el Señor, traigan unos peces, y va el Pedro y la saca como si nada. Porque es cuando estamos llenos de la presencia de Dios, llenos de Dios, que podemos mover cosas y mover el mundo y transformar nuestro propio mundo. Pero es hasta ese momento. Si no, no lo vamos a poder hacer. Por eso no me vengas con que haces mucha oración. Si la Eucaristía no es tu centro, si el encuentro con Jesús no es un anhelo tuyo, tiene que ser un anhelo tuyo encontrarte con el Señor. Y te digo esto porque a veces a mí me pasa, estoy rezando el rosario, pero no tengo ni siquiera un pensamiento de que ese puede ser un vehículo para encontrarme con el Señor. Lo estoy rezando simplemente porque tengo que rezar. Lo mismo pasa en mi caso con los laudes, ¿no? De repente los rezo porque tengo que rezarlos como sacerdote, pero no pienso en el encuentro con el Señor. Nosotros tendríamos que tener esa túnica siempre puesta. Voy a encontrarme con el Señor. Y entonces verás cómo es fácil pescar y es fácil jalar la red hacia donde tú quieres. ¿Hacia dónde la lleva Pedro? Hacia el encuentro con Jesús. Hacia allá la lleva. ¿Por qué? Porque ahora sabe hacia dónde tiene que caminar. Tiene bien claro hacia dónde tiene que encontrarse con el Señor. Y se encuentra con Jesús. ¿Qué les quiero decir a ustedes, adultos mayores? Nosotros podemos hacer muchas cosas y podemos hablar muy bien y podemos predicar muy bien y podemos estar convencidos de algo,
Pero si no lo hacemos siempre en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y con la presencia de Jesús en nuestras vidas, no vamos a pescar nada. Tenemos que lanzar nuestras redes en nombre de Dios. Y esto se junta con lo que decíamos la semana pasada. Si nosotros estamos en esta sintonía con el Señor, en una comunidad, orando, pidiendo a Dios, entonces va a ser mucho más fácil que nuestras redes las llenemos de peces, que nuestro nieto nos haga caso, que nuestro hijo, alguna palabra que le dijimos, la ponga en práctica. Así es que, por favor, no te vayas a pescar sin Jesús. No vayas a una discusión sin Jesús. No vayas a una corrección sin Jesús. No vayas a dar un mensaje a alguien sin Jesús. No vayas a una conversación con el hijo cuando lo tengas que corregir sin Jesús. No vayas a tu grupo sin Jesús. No vayas a dar una charla sin Jesús. Siempre con Jesús, y verás cómo al terminar de ello, terminarás con las redes llenas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces tú? Lo hace Jesús. Y siempre orientado hacia el Señor, no orientado hacia ti mismo. Si lo haces así, seguramente tendremos redes llenas, iglesia llena, grupo lleno. Así es que a pescar. Cada uno de nosotros a pescar, pero no solos, sino Jesús en nuestra barca. Jesús con nosotros, para que entonces Él nos diga hacia la izquierda o la derecha, para que entonces Él nos diga hacia dónde tenemos que lanzar la red, y para que Él nos dé la fuerza para arrastrar las redes hacia Él, y siempre hacia Él, sin quitar la vista de ese rumbo. Vamos pues a pedirle al Señor que nos encuentre y que nos llame a ser pescadores de hombres, y vamos pues a ponernos a trabajar. Vamos a hacer oración y con esto terminamos este día. Señor Jesús, muchas veces como Pedro, no sé hacia dónde ir. Me llamo católico y digo que estoy a lo mejor hasta en el grupo de liturgia o trabajando en la iglesia o voy a la misa cada 8 días o rezo mi rosario. Sin embargo, no sé hacia dónde ir porque a lo mejor todo lo he hecho solamente por rutina. Te necesito a ti, Señor, hablándome y diciéndome hacia dónde. Te necesito a ti, mi Dios, diciéndome qué camino tomar. Seguramente, si tú lo haces, Señor, entonces lo que realice, los gestos, las acciones, las palabras, tendrán mucho éxito para ti. No para mí, sino para ti. Nadie dirá qué bien habla fulanito o fulanita, sino que todos dirán, quiero conocer a ese Jesús de fulanito o fulanita. Que nosotros seamos capaces, Señor, de orientar y reorientar al mundo hacia ti. Nosotros los adultos mayores que representemos los mejores soldados para entablar esta lucha y esta guerra sobre la incredulidad y la falta de fe. Cuídense mucho, adultos mayores, que Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente viernes. Hola, hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!